¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Pero muy buenas tardes, noches. Gracias por acompañarnos. Terminamos la jornada de este 13 de septiembre del 2023 y vámonos a la información. De lo más viral y de lo más comentado es este Congreso OVNI que se está llevando a cabo en la República Mexicana y específicamente en el recinto oficial del Congreso de la Unión. Sí, en la Cámara de Diputados, allá en San Lázaro, en la Ciudad de México. Este lugar está albergando a científicos reconocidos que durante los últimos años se han metido, y en serio, a la investigación del fenómeno OVNI. Lo que causó el día de ayer más expectativa fue la presentación de dos cadáveres, sí, de supuestos alienígenas encontrados en Perú. Es Jaime Maussan, periodista e investigador del fenómeno OVNI. Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad, es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad, es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó. Los estudios hechos a estos cadáveres, si me permite el adjetivo calificativo, han sido revisados por la comunidad científica y de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, que compartió el análisis final. En colaboración con el biólogo José de la Cruz Ríos y con base a los resultados de diversas evidencias científicas, tales como rayos X, tomografía computarizada, reconstrucciones tridimensionales, análisis macroscópicos y microscópicos, histología, de carbono 14, antropología forense, anatomía comparada y de análisis de ADN, que es la reina de las evidencias en las ciencias forenses para estudios de comparación, puedo afirmar que estos cuerpos no guardan relación con el ser humano. Para tal efecto, iniciaré con la descripción de las imágenes que estaremos observando a continuación. Son cuerpos de aproximadamente 60 centímetros de largo, cubiertos de un polvo blanco que mediante microscopía electrónica identificamos como polvo de diatomea, el cual permite la desecación de los cuerpos, así como la ausencia de generación de bacterias, hongos y fauna cadavérica. La presencia de este polvo permite la perfecta conservación por desecación de estos cuerpos, provocando un proceso de conservación natural a través del tiempo, el cual pudimos calcular aplicando la prueba de carbono 14, mismo que señaló y dató un promedio de 1000 años de antigüedad. Esto hace del lugar del hallazgo de estos cuerpos un lugar idóneo para su conservación y preservación por quién o quiénes los hayan depositado en este sitio en el Perú. El día de mañana continuaremos con la cobertura de este acontecimiento que no solamente se ha presentado en México, sino también en el extranjero, específicamente en los Estados Unidos. Y la comunidad médica está reaccionando luego del anuncio que el día de ayer diera el gobierno federal en México respecto a la aplicación de dos marcas de vacunas, una la Abdala y la otra la Sputnik contra el COVID-19. Habla el doctor Francisco Moreno, quien dice que hay que tener cuidado con estos biológicos debido a que no cuentan con una certificación de la Organización Mundial de la Salud. Se aprobaron para utilizar como refuerzo dos vacunas que no tienen la autorización por la Organización Mundial de la Salud. Dos vacunas que se hicieron con la variante original y no actualizada con el virus que ha mutado durante estos casi 4 años. Es importante que entendamos que las vacunas actuales deben de ser esas diseñadas como refuerzos, no vacunas políticas que se están utilizando con fines meramente ajenos
a la salud. Tenemos que exigir tener vacunas para todos, vacunas adecuadas. De otra forma, podemos tener otra catástrofe. En otros temas, ayer el Senado de la República aprobó penas corporales, es decir, cárcel y multas millonarias para quienes se excedan en el tema de publicaciones de carácter delictivo. Aquí lo que dice Olga Sánchez Cordero. En materia de delitos cometidos contra la Administración de Justicia. Este producto legislativo busca sancionar a quien difunda, entregue, revele, publique, exponga, distribuya, grabe, fotografíe, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie, copie o comparta a quien no tenga derecho imágenes, audios, videos o cualquier tipo de información o evidencia que esté contenida en una carpeta de investigación o en un proceso penal, que por disposición de la ley sea reservada o confidencial. Asimismo, se busca un incremento en las penas cuando las víctimas o ofendidos sean niñas, niños, adolescentes, mujeres o que la información corresponda a cadáveres. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, regresó de su viaje a Chile y en la mañanera aprovechó para hablar acerca de Claudia Sheinbaum, a quien le dio adjetivos calificativos, y también, por cierto, de Marcelo Ebrard. Nada más decir que yo ya terminé, ya entregué la dirección del Movimiento de Transformación a Claudia Sheinbaum, que es excepcional, extraordinaria. Es una mujer con convicciones, con principios, honesta. Además, preparada, muy preparada. La vez pasada lo dije. Yo de milagro llegué al nivel de licenciatura. Claudia tiene doctorado. Pero además, y es lo más importante de todo, es una mujer con muy buenos sentimientos y honesta. Yo estoy contento. Y en el caso de Marcelo, ya lo dije también, es mi amigo, mi compañero, lo estimo. Y no puedo opinar más. Quisieran nuestros adversarios, porque es natural, de que hubiese fractura, una ruptura en el movimiento. No hay eso. Más adelante en esta mesa estará con nosotros José Luis Ortiz, historiador. Hablaremos acerca de la festividad hoy en México, el Día de los Niños Héroes. ¿Existieron? Descargar Ours Network en tu celular es muy sencillo. Ingresa a tu tienda de aplicaciones y busca Ours Network. Selecciona instalar y espera un momento para que se descargue. Una vez instalada, crea tu usuario y contraseña o ingresa a través de Facebook. Al ingresar en la aplicación, dirígete a la parte superior izquierda donde encontrarás el menú de contenido. Todos los canales están agrupados por países y a la vez por región. Selecciona el de tu interés y escoge tus canales favoritos. En la pantalla principal se mostrarán los nuevos canales
canales destacados y mis canales. Donde aparecerá tu propia lista personalizada. Selecciona el de tu preferencia y comienza a disfrutar de la televisión en vivo en tu celular. ¿Qué te pareció? Es muy sencillo. Ahora a disfrutar de Ours Network. Recuerda que también está disponible en Roku TV y Chromecast. En Nicaragua, Daniel Ortega se refirió de esta manera a algunos presidentes latinoamericanos, algunos con sobrenombres, otros con adjetivos calificativos por demás desafiantes. El presidente de Nicaragua arremetió el martes contra sus pares de Colombia y Chile. En un discurso por los 44 años de la policía de Nicaragua, Daniel Ortega aseguró que Gustavo Petro traicionó a los guerrilleros con los que luchó décadas atrás. El presidente colombiano se había solidarizado con la exiliada poeta nicaragüense Gioconda Belli, quien denunció en la red social X, antes Twitter, que Ortega envió policías para la confiscación de su residencia en Managua. Petro, una vergüenza. Una vergüenza para los que lucharon en el movimiento guerrillero que él encabezó, para los que dieron la vida en el movimiento guerrillero que él encabezó. Ha traicionado esa sangre. Demostrar, Petro, que tenés algo de dignidad y expulsar y cerrar las bases yanquis que tenés ahí en Colombia. Sobre Gabriel Boric, Ortega dijo que llegó al poder con apoyo de la izquierda, pero luego abandonó su promesa de enjuiciar a los responsables de la represión de miles de jóvenes chilenos en 2019, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. El mandatario socialdemócrata chileno responsabiliza al gobierno de Nicaragua por violaciones a los derechos humanos y la represión de protestas en 2018, así como por el exilio de líderes opositores y activistas, entre ellos Gioconda Belli, a quienes despojó de su nacionalidad y bienes. Esos son crímenes que no puedes tapar, Boris, no puedes taparlo, Boris. Vos sos un pinochetito, Boris. Vos sos un pinochetito. Los enfrentamientos entre opositores y partidarios del oficialismo en Nicaragua en 2018 dejaron más de 300 fallecidos. Según Ortega, se trató de un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos. En nombre del comandante Daniel Ortega Saavedra. El canal de Panamá funciona con agua, y es que el transporte marítimo, por lógica, lo requiere. Sin embargo, pedir más agua para este circuito denota que algo está ocurriendo, algo se está haciendo mal o se ha dejado de hacer. El administrador de este puerto importante explica el por qué el agua es necesaria para que esto no se detenga. El Canal de Panamá necesita una fuente adicional de agua dulce para poder operar a plena capacidad. Debido a la escasez de lluvias, esta vía interoceánica que mueve el 6% del comercio marítimo mundial restringió el calado de los buques y el número de tránsitos, lo que reducirá en $200 millones sus ingresos en 2024. Llámese cambio climático, póngasele el atributo que se quiera poner. El hecho cierto es que los niveles de precipitación están cambiando. Y como he repetido en reiteradas oportunidades, el Canal de Panamá es la única ruta global marítima que utiliza agua dulce. Con el paso de cada buque por una esclusa del Canal de Panamá, se vierten 200 millones de litros de agua dulce al mar. Para ahorrar, se redujeron de 39 a 32 los cruces diarios. Las autoridades del canal estudian la construcción de una represa en el río Indio al oeste de la vía,
cuyas aguas serían llevadas por un túnel de unos 8 kilómetros de longitud al lago Gatún, el principal embalse que permite la operación del canal. También se estudia extraer aguas del lago Bayano, situado al este. Una vez que se construya el embalse, hay que llenar el embalse. Y eso va a depender del régimen de lluvia que exista al momento que se termine la construcción. Entonces, ¿cuánto tiempo puede ser? Puede ser un año. Si nos toca un año de la Purísima, lo llenamos en 3 meses. Si toca un año como este, posiblemente 2 años y medio. El canal de 80 kilómetros de longitud conecta el Océano Pacífico con el Atlántico y sus principales usuarios son Estados Unidos, China, Japón y Chile. En Libia se hace el recuento de los daños, incluyendo el tema de la devastación que hizo una severa inundación hace un par de días. Los muertos y los desaparecidos se cuentan por miles. Libia seguía el miércoles conmocionada por las devastadoras inundaciones causadas por la tormenta Daniel en la ciudad costera de Derna. Todavía se desconoce el número exacto de víctimas de la tragedia. Por un lado, el Servicio de Rescate y Emergencia libio reportó más de 2.300 muertos, unos 7.000 heridos y más de 5.000 personas desaparecidas. Por su parte, un funcionario de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja informó que las muertes podrían ser muchas más, ya que se estima que hay unos 10.000 desaparecidos. La Organización Internacional para las Migraciones informó que al menos 30.000 personas que vivían en esta ciudad de 100.000 habitantes tuvieron que irse. Los servicios de emergencia no pudieron llegar rápidamente a la población por los accesos bloqueados por el desastre. Por ahora, Derna solo es accesible por 2 entradas al sur, y los cortes de energía generalizados y las interrupciones en la red de telecomunicaciones limitan la comunicación. La situación en Derna es muy difícil. Montamos un hospital de campaña en la Facultad de Derecho de la Universidad de Derna. El hospital se encuentra actualmente operativo y su personal trabaja en coordinación con los equipos especializados en la recuperación de cadáveres y la prestación de primeros auxilios a los heridos. La tormenta Daniel llegó a la costa oriental de Libia el domingo, pero golpeó sobre todo Derna. En la madrugada del lunes se rompieron 2 represas en Wadi Derna, que retenían las aguas de un río en el que solo hay agua en época de lluvias. La tromba desbordó las orillas y se llevó por delante puentes y barrios enteros, junto con sus habitantes hacia el Mediterráneo. Y en Marruecos siguen las labores de rescate a lo que pueden y como pueden, pero también la evaluación de los daños materiales. Sin embargo, hay una cosa cierta en este país, que desde que comenzó su tragedia no han aceptado la ayuda internacional, y ellos hablan del porqué. Continúa la carrera contrarreloj de los equipos de socorro para rescatar a las personas aún atrapadas bajo los escombros en Marruecos, con el saldo de las víctimas del terremoto que ha llegado a casi 3.000, mientras más de 5.500 son los heridos. Las esperanzas de encontrar sobrevivientes es cada día más baja. Las zonas impactadas son muy remotas, difíciles de alcanzar, pero hasta ahora Marruecos ha aceptado la ayuda internacional solo de 4 países: España, Gran Bretaña, Qatar y los Emiratos Árabes, diciendo no a todos los demás, incluso Estados Unidos. USAID ha estado conversando con ellos sobre qué asistencia podemos brindarles. Todavía tenemos que recibir una solicitud oficial, pero estamos listos para brindar toda la asistencia que podamos cuando recibamos esa solicitud. El rechazo generó polémicas y hay razones también políticas con algunos países, en particular Francia, que colonizó Marruecos. El periodista marroquí Amin El Amri atribuye la decisión a un deseo muy pragmático de evitar caos en los rescates y en la asistencia, como ocurrió en sismos anteriores. Hay que bien estudiar la situación logísticamente también, porque no se puede ir con 30 helicópteros si no tienes ni un puesto ni un lugar para poder aterrizar. Entonces, lo que Marruecos dice off the record es, bueno, necesitamos esta ayuda, pero no la necesitamos ahora mismo. Puede que habremos necesidad
de reconstrucción, por ejemplo. Entre tanto, expertos explican que este terremoto fue tan mortal porque golpeó una zona de Marruecos no acostumbrada a estos fenómenos y con habitaciones completamente improvisadas. Y son edificios de fábrica de ladrillo, la mayoría. Incluso los tienes de fábrica de ladrillo de varias plantas. Entonces, ese tipo de edificio es un edificio que, si no está correctamente armado y detallado, es un edificio muy frágil y que no resiste el sismo. Según expertos, este terremoto fue tan masivo que era imposible estar preparados. Al mismo tiempo, las ayudas serán necesarias más adelante, cuando se empezará la reconstrucción de las zonas afectadas, dicen las autoridades. Antes de ir a la pausa, vámonos hasta Zacatecas. La convocatoria es para los maestros y de lo que se trata es tener un encuentro para tratar de actualizarse y también buscar técnicas de enseñanza. De prensa, diferentes autoridades convocaron al V Congreso Internacional de Educación y Desarrollo Profesional Docente, la Universidad Autónoma de Zacatecas, UAS, a través de la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente y el Cuerpo Académico Consolidado 184, Estudios sobre Sociedad, Educación, Cultura y Comunicación, en coordinación con la Oficina en México de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Coordinación Estatal Zacatecas, la Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México y otras instituciones convocan a las y los profesionales de la educación y áreas afines, a estudiantes de licenciatura y posgrado y a investigadores interesados a participar en el V Congreso Internacional de Educación y Desarrollo Profesional Docente, el cual se desarrollará en la ciudad de Zacatecas, México, en modalidad híbrida durante los días 21, 22 y 23 de marzo de 2024. Darles algunos antecedentes de este Congreso Internacional de Educación y Desarrollo Profesional Docente, el cual pues nace en el año 2019, auspiciado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente y el Cuerpo Académico Consolidado UAS 184, Estudios sobre Educación, Sociedad, Cultura y Comunicación. Bueno, con este congreso se abre un espacio, una convocatoria en un inicio de manera anual, y a partir del 2003 se decidió llevarlo a cabo de manera bianual. Las dos primeras ediciones, es decir, 2019 y 2020, fueron totalmente presenciales. La tercera y cuarta la llevamos a cabo de manera virtual por la cuestión de la pandemia del COVID-19. Las modalidades de participación para las y los interesados son presentación de ponencia y cartel académico. Las temáticas generales son desarrollo educativo, sociedad contemporánea y cultura y comunicación. Del arranque del V Congreso Internacional de Educación y Desarrollo Profesional Docente y bueno, comentarles los pormenores para esta quinta edición. Como ya comentaba la doctora Josefina, los días para la realización de este evento serán del 21 al 23 de marzo del 2024 en una modalidad híbrida. Esto quiere decir que vamos a tener mesas de trabajo tanto presenciales como en línea. En este sentido, comentarles que bueno, se tienen programadas y por definir 3 conferencias magistrales, mesas de trabajo, mesas de análisis con especialistas, presentación de carteles, presentaciones de libro y talleres. Para ello, la publicación de la convocatoria hoy mismo queda a distribución de todos y todas, podrán consultarla en el sitio oficial de la maestría, que es medpd.uas.edu.mx, y ahí podrán dirigirse tanto a la página oficial del Congreso como a las redes sociales del mismo, y ahí podrán descargar la convocatoria. El periodo para enviar propuestas, bueno, es a partir del día de hoy hasta el 26 de enero del 2024. El programa estará publicado a más tardar el 4 de marzo, igual del próximo año, del 2024, y algunos otros datos importantes, fechas que se deben de considerar, es el envío también en este caso de los extensos, porque bueno, se tiene pensado la publicación de libros, resultado de los trabajos presentados en este espacio.
El Congreso reunirá a congresistas nacionales e internacionales de diversas áreas del conocimiento. Se tienen programadas un aproximado de 8 conferencias magistrales impartidas por expertos y expertas internacionales en temas de educación y desarrollo profesional docente, una mesa de análisis con especialistas internacionales en torno al tema de ciudadanía global y educación, así como talleres y presentaciones. Al regresar, don José Luis Ortiz, para platicar acerca del primer acontecimiento que celebramos en este mes de septiembre, el Día de la Gesta Histórica de los Niños Héroes. Descargar Ours Network en tu celular es muy sencillo. Ingresa a tu tienda de aplicaciones y busca Ours Network. Selecciona instalar y espera un momento para que se descargue. Una vez instalada, crea tu usuario y contraseña o ingresa a través de Facebook. Al ingresar en la aplicación, dirígete a la parte superior izquierda donde encontrarás el menú de contenido. Todos los canales están agrupados por países y a la vez por región. Selecciona el de tu interés y escoge tus canales favoritos. En la pantalla principal se mostrarán los nuevos canales, canales destacados y mis canales. Donde aparecerá tu propia lista personalizada. Selecciona el de tu preferencia y comienza a disfrutar de la televisión en vivo en tu celular. ¿Qué te pareció? Es muy sencillo. Ahora a disfrutar de Ours Network. Recuerda que también está disponible en Roku TV y Chromecast. Y continuamos en las noticias a través de los canales afiliados de Ours Network y hoy pues comenzamos una serie de entrevistas que tienen que ver justamente con el tema de las fiestas patrias en México. El ingeniero José Luis Ortiz, alguien que sabe perfectamente bien de la historia. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a las noticias. Hombre, Ramiro, un placer. Mil gracias por darle voz a los desvalidos. Ya sabes que yo demandando para arriba siempre estoy a tus órdenes. Al contrario, yo creo que mucho de lo que me encanta y a lo largo de tantos años es justamente la manera de platicar la historia. Y una historia que sigue vigente en la parte de tratar de buscar qué de cierto y qué de falso hay, por ejemplo, para esta primera entrevista sobre lo que se celebra el 13 de septiembre, que es el tema de los niños héroes. A últimas fechas se ha hablado de que no existieron. A últimas fechas se han dicho que no eran ni niños ni tampoco héroes. Y a últimas fechas también se ha hablado acerca de los mitos que se hicieron precisamente para que el gobierno o los gobiernos advirtieran sobre una batalla en donde México salió bien librada de algo que pues no fue tan, al menos el saldo que está impreso en algunos libros. ¿Qué hay de cierto? Mira, primeramente no eran niños, héroes sí son. O sea, sí existieron. Sí existieron los cadetes del colegio militar, que fueron 44 los que defendieron. Ahí hay una confusión porque el presidente más nefasto que tiene este país, López de Santana, dio la orden que maestros y estudiantes se retiraran del castillo. Pero sin embargo muchos se quedaron. Pero fíjate qué curioso la historia. En esos 44 aparece Miguel Miramón, el amigo de Benito Juárez, al que le recordaron el Cerro de las Campanas. No hay un solo sustento que te diga que existían los niños héroes. Lo único que se ha encontrado, o de donde agarraron la idea o el sustento, es que en el Cerro de Chapultepec, después de 5 o 6 años de la batalla, se encontraron 5 cadáveres.
Y de ahí surgió la idea de que eran los niños héroes. Recalcando que, mira, no eran niños, porque el más joven era Francisco Márquez. Tenía 13 años, 11 meses. Pero había un subteniente, Juan de la Barrera, con 23 años. Entonces, hay que recalcar que sí fueron héroes, porque dieron su vida por defender la patria y defender el honor de México. Pero de que haya algún sustento para que los niños hayan existido, no. Y hay un dato... O sea, a los 13 años empuñaban un arma. Acuérdate que en esas fechas, una persona de 14, 15 años ya tenía mujer, ya tenía hijos. Uh-huh. Entonces las niñas pues, prácticamente no. Pero te repito, niños no, pero héroes sí son héroes. Los mitos siguen siendo mitos. De la bandera. Fíjate que ha sido clásico. En la primera siempre nos decían que Juan Escutia andaba envuelto en la bandera y se arroja. Todas las banderas, cuando prácticamente pierde la batalla México, todas las banderas que estaban en el castillo, enarboladas o guardadas, se las llevaron los gringos a Estados Unidos. Hasta en 1951 se las regresaron a México. La leyenda de la bandera, hasta donde yo he podido investigar, un capitán de nombre Domingo López o Darío López es herido y lo llevan a las caballerizas del castillo a curar. Él traía en su valija una bandera y la puso bajo su camastro. Cuando ya tienen que desalojar el castillo, él sale con la bandera y se la pone en la espalda. Y de ahí es donde creo, sin ofender a los demás historiadores, fue donde surge el mito de que se arrojó con la bandera. Te repito, todas las banderas, o casi todas las banderas, se las llevaron los gringos a Estados Unidos y las regresaron una parte en 1950. ¿Quién toma qué de la historia de los niños héroes? Es decir, ¿de dónde salen los nombres? ¿De dónde salen las teorías de lo que pudo haber pasado? Porque, bueno, esto que nos comentas, pues cambia prácticamente incluso lo que viene en los libros de texto. Sí, claro. Mira, te voy a repetir. El sustento que le dan es esos, pero ¿quién te aseguró? Porque que inclusive dicen que muchos cadáveres también de los soldados americanos los enterraron, o la mayoría los enterraron en el cerro de Chapultepec. Uh-huh. Entonces, ¿quién te asegura? Para empezar, no había lo que hoy tenemos para identificar un cuerpo, si es de Juan o es de Francisco. Entonces, el sustento que hasta donde yo he podido encontrar, yo no soy el dueño de la historia, pero sí he buscado mucho y no he encontrado ningún sustento más de que ese. Que en el cerro de Chapultepec se encuentran 5 cuerpos y de ahí surgió una idea que eran los cadetes que habían defendido la invasión de los gringos en el castillo de Chapultepec. ¿Hay razones entonces para que este 13 de septiembre honremos la memoria de los niños héroes? Porque hay quienes también han desvirtuado justamente esta celebración histórica. No, yo creo que sí tenemos que celebrar y agradecerles con toda la gratitud, vaya la redundancia, como dicen en Tonaya, porque sí defendieron y murieron sin tener que, porque no eran soldados, eran estudiantes del colegio militar. Y repito, Antonio López de Santana dio la orden de que alumnos y maestros desalojaran el castillo. Creo que eran 200 en total lo que conformaban en todos los grados, y la historia dice que se quedaron 44. Es 44, no sé cuántos murieron, pero yo creo que no todos, porque aquí en la lacra de Miguel Miramón aquí aparece en la lista, y aún siguió haciéndole él pagó su culpa un momento, y después vino a echar a perder lo que había hecho cuando se arrima con el compa Maximiliano. Siempre te lo he preguntado en las entrevistas, ¿México le tiene deuda histórica con estos cadetes, o lo que se ha dicho y se ha celebrado es por justicia lo que hicieron por el país? Yo creo que es poco lo que se ha hecho. Yo creo que México se ha olvidado mucho de sus héroes. Y estos son héroes.
son héroes y México les debe y los tenemos que seguir honrando todos los días, porque ellos murieron por defender la nación. Todo se centra en el castillo de Chapultepec. ¿Todo se conserva? Todo se centra, la batalla fue en el cerro de Chapultepec, y ya prácticamente cuando tienen que desalojar, se salen del castillo, entonces ya las tropas invasoras entran y toman el castillo. Y te repito, y dice las voces del viento de la historia que se llevan todas las banderas. ¿Mismas que están todavía en los Estados Unidos? En 1951 les regresaron. Ya, tuvimos que pedirlas. Tuvieron que pedir y obligar, ya que los gringos no aflojan, ¿no? Sí, claro. Ellos lo que agarran son como los pirañas, lo que agarran lo quieren sostener. ¿Y dónde están esas banderas? En el museo. Ahí mismo. Ahí mismo. O sea, regresaron al origen. Así que para la gente que quiera ir al castillo de Chapultepec en estas fiestas patrias, pues visite y revise. Yo en alguna ocasión estuve ahí, hace ya muchos años. La subida y la bajada, la subida como quiera que sea, está pesadita, la bajada. La bajada es muy complicada. Es complicada, pero al final del día pues ves, ¿no?, el lugar en donde presumiblemente se arroja Juan Escutia y ves boscoso, etcétera, etcétera, y te imaginas en ese asunto. Pero cuando se habla de la edad de estos niños héroes, como se les conoce en el tema de la historia, pues es complicado, ¿no? Sí. Imagínate a esa edad, ¿no? Si tú te acuerdas, bueno, ahorita pues está poblado, ¿no? Sí, sí. Pero el castillo se hace prácticamente en la cima del cerro de Chapultepec, y de ahí viene el nombre del castillo de Chapultepec. Entonces ahí tiene que ver, todo el mundo nos dijeron, inclusive en los libros de texto aparece enredado, y en otra página aparece ya muerto en un barranco por fuera del castillo de Chapultepec. Él se supone que se arrojó para proteger la bandera, y se arroja al vacío. De la lista, entonces, también que sabemos que son los niños héroes por historia, todos sí forman de una realidad, porque también había voces que decían que muchos eran inventados, que sí algunos existieron porque había un pase de lista, pero otros fueron como metidos ahí en la historia para que se viera que pues eran poquitos para los soldados gringos que querían llegar ahí. No, parece que eran 203, 204, con temor a equivocarme. Lo único real es que sí fueron 44 los que se quedaron a defender. Pero ¿por qué no se les honra a los demás y solamente a unos cuantos? Por el mito aquí lo correcto sería haber hecho la relación de esos 44 quienes eran, y debería de ser no el día de los héroes, el día de los héroes de Chapultepec. Y así los honras, como tú atiendamente dices, a los 44 que se quedaron, o a los 200 que se murieron, o X, ¿no? O a los que conformaban el colegio militar. Sí, tenía que haber un sustento donde estaban con nombre, como un grado, y todos los estudiantes. ¿Se acuerdan de una escuela que fuiste? Te nombraban lista. Sí. Entonces yo creo que cada grupo, cada grado tenía sus listas, y más en ese colegio, pues, donde todos estaban internados. Además, porque fungía también como un internado. Sí, claro. Don José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana vamos a hablar acerca del tema de la independencia. Hay nombres, incluso de jaliscienses, que estuvieron participando en este movimiento, y muchos de ellos que no se les ha dado el reconocimiento histórico. Ahí aparecen algunas calles, pero a veces ni cuenta nos damos de su participación. Hay una mujer, hay muchas mujeres, porque también en este movimiento las mujeres tuvieron una participación clara y directa, de los Altos de Jalisco, y que pues cuando pasamos por esta calle paisana, pues no sabemos ni siquiera quién era o a qué se debe. Mañana, aquí en Las Noticias Más, con don José Luis Ortiz y estas voces de la historia que, entre otras cosas, nos recuerdan el por qué sí hay que celebrar la independencia en México. Continuamos con más en Las Noticias. Descargar Ours Network en tu celular es muy sencillo. Ingresa a tu tienda de aplicaciones y busca Ours Network. Selecciona instalar y espera un momento para que se descargue. Una vez instalada, crea tu usuario y contraseña o ingresa a través de Facebook. Al ingresar en la aplicación, dirígete a la parte superior izquierda donde encontrarás el menú de contenido.
Todos los canales están agrupados por países y a la vez por región. Selecciona el de tu interés y escoge tus canales favoritos. En la pantalla principal se mostrarán los nuevos canales, canales destacados y mis canales. Donde aparecerá tu propia lista personalizada. Selecciona el de tu preferencia y comienza a disfrutar de la televisión en vivo en tu celular. ¿Qué te pareció? Es muy sencillo. Ahora a disfrutar de Ours Network. Recuerda que también está disponible en Roku TV y Chromecast. Mientras que en Francia es retirado el iPhone 12 debido a su peligrosidad por la radiación que emite, en Estados Unidos se presentó el iPhone 15 en sus varias versiones. El tema es que la situación financiera por la que está atravesando la compañía de la manzanita, dicen, está obligando a vender no caro, lo que le sigue, un artilugio que sirve para la comunicación y que realmente no tiene tantas variaciones. Es más, una computadora de su misma empresa es más barata. Apple presentó el martes el iPhone 15, cuya principal novedad es que utiliza el modelo de carga universal USB-C en vez de Lightning. La compañía informó que la entrada USB-C se ha convertido en un estándar universalmente aceptado y que por ello lo incluyó en el iPhone 15. Pero la medida ocurre luego de que la Unión Europea aprobó una ley en que todos los teléfonos y dispositivos pequeños deben ser compatibles con los cables de carga USB-C a partir de finales del 2024. Con ello, el bloque europeo busca reducir el desperdicio y que los consumidores ahorren dinero. El cambio de puerto representará una pequeña revolución para el ecosistema de productos y servicios de Apple, afectando a más de 1.000 millones de usuarios. Otro cambio en el nuevo iPhone, del que habrá 4 variedades, es que tendrá componentes internos que simplifican los arreglos y un nuevo marco que permitiría reemplazar fácilmente el vidrio trasero. Apple también presentó nuevos modelos de Apple Watch que responden a un toque del dedo índice y el pulgar para iniciar y detener llamadas u otras funciones clave. Los cambios se dan en un momento en que la compañía ha sufrido una caída en las ventas de iPhones. En el trimestre recién terminado, las ventas de celulares de Apple bajaron 2,4%, un porcentaje que representa casi la mitad de los ingresos totales. A muchos la vida nos ha cambiado en torno a un acontecimiento vivido. De hecho, dicen que ese es parte del aprendizaje en la vida. Sin embargo, un artista que crea constantemente tiene su propia historia y la comparte en las noticias. Kenny Cardona sufrió un accidente en una motocicleta que lo dejó postrado en una silla de ruedas, pero en medio de esta tragedia aprovechó la terapia de rehabilitación que le fue recomendada para recuperar la movilidad en sus manos y ahora elabora preciosas obras de arte que son bien cotizadas en distintos lugares de Guatemala. Y me fracturé en motocicleta, ¿verdad? Y me fracturé las cervicales, ¿verdad? Y por consecuencia del accidente y secuelas, ¿verdad? O sea, claramente no pude volver a caminar, ¿verdad? Quedé en una silla de ruedas, pero también me quedaron secuelas en las manos, ¿verdad? Tras el accidente, Kenny perdió la movilidad de sus piernas y la motricidad fina en sus manos, por lo que parte de su terapia consistía en pintar algunos objetos, pero fue perfeccionando su técnica y empezó a elaborar preciosas obras y pinturas en lo que él mismo llama como arte terapia. Por la necesidad, ¿verdad? De querer habilitar el movimiento de manos fue como se fue incorporando el arte con esto, ¿verdad? Kenny empezó a mostrar sus obras en distintas ferias y en algunas galerías en la antigua Guatemala, en donde logró tener enorme respuesta de las personas que apreciaron su arte, que es conocido como mosaico sobre ruedas. Me gusta mucho me gusta plasmar la naturaleza. Me gusta mucho plasmar la naturaleza porque todo es parte de una creación de Dios, ¿verdad?
Kenny espera servir de ejemplo e inspiración para otras personas que afrontan difíciles adversidades en sus vidas. Yo creo que se pueden hacer las cosas. Es difícil a veces, pero no imposibles. El mayor sueño de Kenny es presentar sus obras en una galería internacional, por lo que está dispuesto a seguir esforzándose al máximo para lograr ese objetivo. En Colombia, hace un par de semanas le dimos cuenta de la detención de un influencer que se dedicaba a la prostitución infantil y que entraba y salía de Miami a este país. Bueno, pues ahora es una influencer que está vinculada con el narcotráfico. Buenas noches para todos mis amores. Mostrarse como una influencer era la fachada, según la policía y la DEA, de Ceci Juliet Pino Restrepo, conocida como Linda Caramelo. Se paseaba por Medellín en lujosos carros, además de regalar y rifar costosas cosas entre sus seguidores. Ay, mi amor, feliz Navidad. Dale. Pero en realidad era la testaferra del clan denominado como los Will, Wilmer, Wilmar, Wilder y William Urrego, hermanos de la estructura multicrimen dedicada al tráfico de estupefacientes, lavado de activo y testaferrato en Antioquia y Córdoba. Dentro del proceso investigativo también se pudo conocer que la compañera extramatrimonial de Wilmer, el líder de la estructura de los Will, era influencer en el municipio de Turbo. Ella se dedicaría a realizar rifas de motocicletas y bonos para realizarse cirugías estéticas. Además tendría una red de más de 80 motocicletas en ese municipio y también se dedicaría a la construcción de lujosas casas en zonas vulnerables del mismo municipio. Todo según la investigación producto de los dineros ilícitos del narcotráfico para dar apariencia de legalidad, que poco a poco fueron identificando y logrando descubrir que alcanzaron a lavar más de 13.800.000 además de muchos costosos bienes que logró adquirir y mostraba como producto de su trabajo en redes. Hace pocas horas, nuevamente haciendo uso de sus redes sociales, dejó ver cómo fue puesta en libertad y afirmó que había sido usada para dar resultados y que ella es en realidad inocente. Según la Dijín, el cuerpo investigativo de la policía no es que haya quedado en libertad, sino que un juez le dio medida restrictiva de la libertad domiciliaria, es decir, casa por cárcel, en donde tendrá que enfrentar su juicio en contra. Hasta aquí llegamos con las noticias. Soy Ramiro Escoto, que tenga usted un excelente miércoles, mitad de semana. Mañana, la información más importante y la más destacada del día, aquí. Gracias, soy Ramiro Escoto. Está usted informado.